Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo de la farándula. Hoy traemos un tema que ha estado resonando en cada rincón de las redes sociales y en las conversaciones de todos ustedes. Ande y Kerem rompen el silencio. ¿Ex-amantes o solo rumores? Sí, han escuchado bien. Esa pareja que nos robó el corazón en la pantalla, que nos hizo suspirar con su química innegable, y que, por supuesto, alimentó innumerables especulaciones fuera de ella, parece estar de nuevo en el centro de atención. Y hoy vamos a sumergirnos a fondo analizando cada pista, cada declaración, y tratando de descifrar qué hay de cierto en todo este revuelo. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si eres nuevo por aquí, te invitamos cordialmente a que le des ese clic al botón de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. La pregunta que todos nos hacemos es simple, pero la respuesta parece esquiva. ¿Qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Como saben, estos dos talentosos actores turcos se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde el primer momento su conexión fue palpable. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, trascendió la pantalla, y pronto, los fanáticos empezaron a soñar con una relación en la vida real. ¿Y quién puede culparlos? Eran la pareja perfecta, radiante, carismática, y parecía que su amor ficticio se había convertido en una hermosa realidad. Durante un tiempo disfrutamos de verlos juntos en eventos, compartiendo momentos en sus redes sociales, y la evidencia de una relación parecía ser abrumadora. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las aguas turbulentas del tiempo y las presiones mediáticas a menudo cambian el curso de las historias. De un momento a otro las interacciones públicas disminuyeron, las publicaciones conjuntas se volvieron escasas, y el silencio comenzó a tejerse. Y es precisamente ese silencio el que ha dado pie a una avalancha de rumores. Que si se distanciaron, que si terminaron, que si hay terceros en discordia, las teorías son tan variadas como los seguidores que los apoyan. Y ahora, la noticia que nos trae hoy aquí es que Ande y Kerem rompen el silencio. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Significa que van a confesar su amor eterno, que van a anunciar una reconciliación épica, o simplemente que van a aclarar la situación para poner fin a las especulaciones? Vamos a desglosar los últimos acontecimientos. Durante meses la ausencia de declaraciones conjuntas y las sutiles, pero significativas, distancias que parecían notarse entre ellos, llevaron a la conclusión, por parte de muchos, de que su romance había llegado a su fin. Se les vio en eventos separados, sus apariciones públicas con amigos cercanos no incluían al otro, y la especulación se disparó. Las revistas del corazón, los portales de noticias de entretenimiento, e incluso los fanáticos más acérrimos en las redes sociales, debatían sin cesar sobre el estado de su relación. Algunos argumentaban que la presión de la fama, las exigencias de sus carreras profesionales y las constantes miradas del público habían sido demasiado para la relación. Otros, más optimistas, mantenían la esperanza de que simplemente estaban protegiendo su privacidad o atravesando una etapa más discreta. Y entonces de repente el silencio se rompe. O al menos, eso es lo que el título sugiere. Pero ¿cómo se ha manifestado esta ruptura del silencio? Hemos visto recientemente algunas apariciones de Hande y Kerem, ya sea en entrevistas individuales o en eventos públicos, donde se les ha preguntado directamente sobre su relación con el otro. Y es en estas respuestas, o en la forma en que evitan responder, donde reside la clave de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en una entrevista reciente a Kerem se le preguntó sobre Hande y su respuesta fue interesante. No fue un sí, estamos juntos rotundo, ni tampoco un no, hemos terminado. Fue algo más ambiguo, un reconocimiento de la importancia que Hande tuvo en su vida, un respeto mutuo, pero sin entrar en detalles que confirmaran o negaran una relación actual. Por otro lado, Hande, conocida por ser más reservada con su vida privada, también ha sido interrogada. Sus respuestas suelen ser más cautelosas, enfocándose en el respeto y la admiración por Kerem como colega y como persona. Ha llegado a mencionar que guardan una gran amistad y un profundo cariño, pero el término ex-amantes o pareja actual rara vez aparece en sus declaraciones. Y ahí es donde reside la controversia. ¿Es esta ambigüedad una estrategia para mantener el interés mediático, una forma de proteger lo que queda de su vínculo, o simplemente la realidad de que las cosas han cambiado y ya no son pareja, pero mantienen una relación cordial? Analicemos la posibilidad de que sean solo rumores.
La industria del entretenimiento es famosa por generar rumores y especulaciones, y en el caso de Hande y Kerem, su popularidad y la intensidad con la que los fanáticos siguieron su relación son un caldo de cultivo perfecto. Es posible que el silencio al que se refiere el título no sea una confesión, sino simplemente la continuación de su postura de discreción, mientras que los medios y los fans, al no tener novedades, siguen alimentando las suposiciones. A veces, la ausencia de noticias se interpreta como confirmación de lo que uno desea o teme. Por otro lado, la posibilidad de que fueran ex-amantes es algo que muchos ya han asumido. La forma en que se han distanciado públicamente, las ausencias en momentos clave, y las respuestas evasivas, sugieren que si bien puede haber un cariño profundo y un respeto mutuo, la relación romántica que alguna vez existió podría haber llegado a su fin. Y es normal. Las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo enfrentan desafíos únicos, y no siempre logran sobrevivir. Lo importante aquí es la forma en que manejan esta etapa posterior. Si lo hacen con madurez, respeto y sin conflictos públicos, es admirable. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta ruptura del silencio? Podríamos decir que la respuesta es un poco de ambos. Por un lado, el silencio que mantuvieron durante un tiempo ha sido roto por sus recientes intervenciones públicas, donde, aunque no se pronuncian de forma explícita, sí dejan entrever que hay una historia, un cariño y un respeto que va más allá de una simple relación profesional. No están negando nada categóricamente, pero tampoco están confirmando un romance en activo. Es una zona gris, llena de matices. Podríamos interpretar esta ruptura del silencio como una forma de decir: ya no somos la pareja que ustedes imaginaron, pero seguimos siendo personas importantes en la vida del otro con un vínculo que valoramos. No es una confirmación de que vuelvan a estar juntos, pero tampoco es un cierre definitivo de la puerta a la amistad o al cariño. Es un mensaje para sus seguidores, que han invertido tanto en su historia, para decirles que entienden su interés, pero que su vida personal merece cierto grado de respeto y privacidad. Además, es importante considerar el impacto que estas especulaciones tienen en sus carreras. Si bien la atención mediática puede ser beneficiosa, también puede ser agotadora y generar presiones innecesarias. Al no dar respuestas contundentes, quizás buscan controlar la narrativa y evitar que su vida personal opaque su trabajo artístico. Ambos son actores talentosos con proyectos emocionantes en el horizonte, y es probable que quieran que el público se centre en sus actuaciones y no en los vaivenes de su vida amorosa. En resumen, lo que hemos podido deducir de la reciente ruptura del silencio de Hande y Kerem es que, si bien no hay una confirmación explícita de que sean pareja en este momento, tampoco han negado categóricamente el profundo afecto y respeto que se tienen. Sus declaraciones sugieren que han pasado por algo significativo, que su vínculo va más allá de la amistad superficial, pero que la relación romántica tal vez pertenece al pasado, o se encuentra en una etapa muy privada. La ambigüedad en sus respuestas, lejos de ser una evasión, podría ser un intento maduro de gestionar su privacidad y su legado como figuras públicas. Han abierto una ventana a su situación, pero sin revelar todos los detalles, dejando a la imaginación de muchos, y a la espera de futuras confirmaciones o desmentidos. La verdad, como siempre, puede ser más simple de lo que imaginamos, o infinitamente más compleja. Lo que sí es seguro es que su conexión, ya sea romántica o de amistad profunda, sigue cautivando a millones. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer sumergirnos en este tema tan comentado y tratar de descifrar las pistas que Hande y Kerem nos han dejado. Esperamos que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y entretenido. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de esta exploración. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido que más les gusta. Ahora, nos encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta ruptura del silencio? ¿Creen que Hande y Kerem son examantes o solo parte de rumores persistentes? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, asterisco compartirlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invitamos una vez más a asterisco suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Así se aseguran de estar siempre al día con las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por estar aquí.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.